Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a continuar con el taller de evaluación de riesgos a cargo de nuestro ponente, el doctor Luis Alzamora de los Godos Urcía, investigador Renacid Carlos Monge nivel 3, consultor de proyectos especiales de la Unión Europea, consultor para proyectos de la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación, autor de 12 libros en salud publicados en Estados Unidos, docente de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor de Pathfinder International, editor asociado de la revista Salud, Sexualidad y Sociedad, consultor de investigación en la Embajada Real de los Países Bajos, docente de doctorado y maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de Medicina Humana en la Universidad UPAO y Universidad César Vallejo. Le damos la bienvenida, doctor, y le doy el pase para que pueda hacer la presentación correspondiente. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a trabajar hoy día un tema bastante interesante, que es la evaluación de riesgos. Como dirían ustedes, todavía no me han dado la propiedad de compartir pantalla, si me la dan, por favor. Como dirían ustedes, el riesgo es la posibilidad de adquirir una enfermedad de acuerdo a un determinante social, de acuerdo a un factor, de acuerdo a un elemento causal. Cuando hablamos entonces de la potencialidad del riesgo, estamos hablando... un ratito silenciamos a un compañero acá. Si me das co-anfitrión, por favor, para poder yo también manejar el silenciar, ¿ya? Gracias. Sí, doctor. Ya Ya, está permitido para que comparta. ya, sí. Ok. Bien, perfecto. Entonces vamos a trabajar ahora el tema que corresponde a la evaluación de riesgo. Esto se me movió. Un ratito. Ahí está. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de la evaluación de riesgo, no hacemos otra cosa que entender la conceptualización del riesgo en base a la predicción. Y lo que hace la investigación científica es evolucionar de una manera muy interesante, ¿no? Primero trata de describir la incidencia y la prevalencia. Luego que describe la incidencia y la prevalencia, trata de asociar o correlacionar. Luego de tratar de correlacionar, busca explicar en función de determinar la causa y efecto. Y luego de explicar la determinación de causa y efecto a través de una variable independiente con una dependiente, aplicando una respectiva prueba estadística, le toca ahora predecir el futuro o calcular la probabilidad. A ese cálculo de la probabilidad se le denomina la evaluación del riesgo. Y ese cálculo de probabilidad son dos elementos principales sobre los cuales me voy a centrar hoy día, que son los riesgos. El primero es el odds ratio o el riesgo atribuible al caso control, mientras que el otro es el riesgo relativo, que es el riesgo atribuible a la cohorte. Ambos riesgos van a estar dirigidos a trabajar, obviamente, una parte asociativa de la investigación. Entonces yo voy a poner especial énfasis al riesgo de el caso control y el riesgo de la cohorte, enmarcándolos obviamente dentro de los estudios que son los observacionales. Existen dos grandes tipos de estudios: los observacionales y los experimentales. Los experimentales no nos toca ahora porque no corresponde, porque significaría la manipulación y control de las variables. Sin embargo, sí nos toca trabajar los observacionales, porque en los observacionales yo puedo o describir, o correlacionar, o explicar. Y cuando hablamos de buscar la explicación, hablamos de una variable independiente con una variable dependiente, una variable causa con una variable efecto. Pero lo adicional que tiene, ¿no?, el cálculo del riesgo o la determinación del riesgo es que lo que quiere es predecir. Y cuando hablamos predecir, por ejemplo, es que si yo tengo un odds ratio de 5, significaría que, por ejemplo, un odds ratio de 5 entre fumar y cáncer de pulmón, diríamos que cada 5 personas que tienen cáncer de pulmón fuman,
versus uno que no tiene cáncer de pulmón y fuma. O sea, la probabilidad de que el cigarrillo cause cáncer de pulmón en un caso control sería de 5:1. Y eso lo vamos a aprender poquito a poquito en esta metódica, en lo que corresponde a cálculo del riesgo propiamente dicho, ¿no? Bien, entonces, definiendo y marcándonos que esto se encuentra dentro de los estudios observacionales, no es descriptivo, porque lo descriptivo solamente analiza una sola, o muestra, o describe una sola variable, sí es un analítico. Pero en este analítico le ponemos el sinónimo de comparativo porque necesita un grupo control. No existe un trabajo analítico, salvo el correlacional, que diríamos que es un híbrido entre el descriptivo y el analítico, porque tiene una sola muestra, el único que tiene la propiedad de contar con una sola muestra. Los analíticos se le llaman también comparativos porque requieren un grupo control. En ese sentido, los dos clásicos más importantes que vamos a trabajar es el cohorte y el caso control, habiendo también los prospectivos concurrentes y los prospectivos históricos, llamados también las cohortes ambipectivas o las cohortes retrospectivas, las cuales no va a ser motivo del trabajo porque ahí se trabaja el riesgo atribuible. Es otro tipo de riesgo. Vamos a trabajar y centrarnos en el odds ratio y en el riesgo relativo, que es la gran complejidad y la gran complicación que tiene la mayoría en lo que corresponde a este tipo de problema. Ahora, en primer lugar, tenemos que comparar el riesgo. El riesgo se compara entre el grupo de estudio y el grupo control. Digamos que 100 personas que fuman, ¿no? 100 personas que fuman tienen cáncer de pulmón. Y de 100 personas que no fuman, okay, 100 personas que fuman, 80 tienen cáncer de pulmón. Y 100 personas que no fuman, 40 tienen cáncer de pulmón. Entonces, hay un riesgo de tener mayor cáncer de pulmón cuando se fuma. ¿Por qué decimos riesgo y no decimos causa? Porque no estamos en un sentido determinístico, sino estamos en un sentido probabilístico, porque las determinantes sociales o las potenciales causas no son definidas determinísticamente. Cuando ya la definimos determinísticamente, ya decimos que una causa es definitivamente, irreprochablemente, un efecto dado, entonces ya no hablaríamos de riesgo, hablaríamos de una causalidad directa. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos de probabilidades, hablamos de determinación o hablamos de causalidad probabilística, más no de causalidad determinística. Cuando el riesgo se hace verdad, ya es una causa y ya no tendríamos que trabajar sobre ello. Por ejemplo, el consumo de talidomida en los años 1970, una pastilla, una píldora que las mujeres tomaban para reducir las náuseas durante el embarazo, ¿ok? En la hiperemesis gravídica que da durante los 3 primeros meses, esa píldora ocasionaba un problema. Muchas mujeres tomaban diversos tipos de medicamentos, pero al consumir talidomida, sus niños salían con focomelia, amelia o meromelia. Significa los brazos reducidos a la mitad, a la cuarta parte o simplemente a un esbozo de brazo. ¿Okay? Entonces, el apéndice superior o los esqueletos apendiculares superiores no desarrollaban. Eso implicaba, pues, que se asociaba a la talidomida. Se hizo casos y controles múltiples y todas las mujeres que consumían talidomida tenían un efecto de amelia, meromelia, focomelia en mayor o mayor proporción. La menor casuística era que reducían a 3/4 partes el tamaño del miembro superior. Entonces, eso implica una causalidad directa. Ya cuando la causalidad es directa, ya no es riesgo, ya es una verdad comprobada y se retiró la talidomida del mercado y nunca más se usó. En ese sentido, señores, pues se tiene que tener muy claro que este efecto del manejo de la talidomida, pues nosotros tenemos que considerarlo ya no como riesgo, sino como verdad, ¿no? Entonces, para eso hacemos estudios de riesgo, para probar y probar y probar y probar y probar el nivel de probabilidades que ocurre con una variable y su influencia en la otra, y mientras más sea el nivel de riesgo, se acerca al determinismo científico. ¿No? A partir de cuánto es, ya lo vamos a conocer, ¿no? Podemos tener valores de 2, 3, 4 o 20, 30, 40. Entonces, ¿en qué momento sería determinismo? ¿En qué momento solo sería riesgo? Entonces, cuando hablamos de los factores de riesgo en los estudios analíticos comparativos, ¿no? Esperemos que haya un efecto. Los grupos se seleccionan en base a la presencia o ausencia de un efecto o presencia o ausencia de un factor de riesgo. Cuando hablamos de un efecto, por ejemplo, es la selección en base a la cohorte.
Y cuando cuando el motivo del estudio es el efecto, se basa en la cohorte, y cuando el motivo de estudio es la causa, es el caso control. Sin embargo, se parte al revés. Por ejemplo, en la cohorte partimos del grupo que tiene la causa y no tiene la causa para ver el potencial efecto. Mientras que el caso control partimos del grupo que tiene el efecto y no tiene el efecto y vamos a visualizar la causa. Entonces son en sentido contrario. En ese sentido, señores, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer la probabilidad de cómo hacer un cálculo de un respectivo riesgo. Entonces, veamos cómo trabajamos esto. En el estudio de las cohortes, tenemos un análisis donde tenemos que ver la causa y el efecto. Y tenemos la cohorte expuesta, que la comparamos a la cohorte no expuesta. Digamos, a ver, a partir de este momento, yo voy a observar adolescentes que usen Red Bull, ¿ok? O que utilicen potenciadores energéticos, Red Bull, Catrock, Volt, o diferentes tipos de marcas que tienen alto nivel de cafeína y taurina. Bueno, los empiezo a observar ahora porque había una hipótesis por ahí hace muchos años de aquellos que consumían taurina podían tener una cardiomegalia y por lo tanto un paro cardíaco por hiperexposición a estimulantes como el café, ¿no? Y en este caso, un Red Bull o un Catrock o cualquiera de esos otros estimulantes podría tener una dosis muy alta de cafeína. Entonces, bajo ese sentido, esta cohorte está expuesta y el grupo control estaría no expuesta. Yo espero que aproximadamente 10 años después ver efectos cardíacos. Algunos dicen 2 años después. Entonces, de acuerdo a los estudios, yo pongo el punto de corte en la cohorte. ¿Ok? Por ejemplo, si dicen que los efectos se esperarían 2 años después, yo hago basalmente un análisis de ecocardiograma, hago una tomografía axial computarizada, observo y mido las dimensiones del corazón, hago una expresión de dimensiones, lo guardo en una historia, dejo que la persona espontáneamente siga consumiendo sus bebidas porque eso yo no le voy a dar, no es un experimento, es un consumo espontáneo, es una cohorte que se ha expuesto por sí sola y que si quiere puede cambiar de conducta y yo la retiro de mi estudio porque la persona pues es libre de poder decidir. Entonces, eso es la diferencia de la cohorte con los experimentos, que en el experimento yo administro un tratamiento. Entonces, esta persona consume durante varios años estos energéticos en base a cafeína y taurina y tengo un grupo que es cohorte no expuesta o también llamada control, que no consume esto. Y sigo durante 1, 2, 3, 4, 5 años. Después de pasar 5 años o 2 años o 3 años, de acuerdo a lo que diga la literatura, hago una evaluación del corazón con un ecocardiograma o hago una evaluación del corazón con una tomografía axial computarizada multicorte. Y una vez que yo tengo el diagnóstico, yo podré medir en milímetros y ver la dimensión o la variación y si ha habido una cardiomegalia en base a la exposición del consumo de estos energéticos o energizantes. Y así podría ser una cohorte. Yo también puedo ver o esperar la gente que empieza a fumar recién de adolescente, un grupo control, un grupo de cohorte no expuesta que no fuma en el presente, lo sigo durante 20 años y veo si hará cáncer de pulmón. Y yo hago un seguimiento a jóvenes que empiezan a tomar licor de manera espontánea hoy, un grupo de jóvenes que no empiezan a tomar licor espontáneamente hoy, y lo sigo durante 20 años y a ver si desarrollan cirrosis hepática o algún tipo de tumoración hepática. Entonces, eso sería la cohorte. Entonces, el grupo de individuos con el factor de riesgo evoluciona con el tiempo hasta esperar el efecto con los años, y el grupo de individuos sin el factor de riesgo, que también lo voy a observar, porque a lo mejor el factor de riesgo no es el que estoy estudiando. Igual podrían desarrollar o no la enfermedad. La idea es que mi hipótesis debe basarse en una casuística teórica o en una referencia del estado del arte o una revisión de artículos científicos muy escrutada, muy especificada y con un buen nivel de evidencia. Sin embargo, a veces no ocurre eso y a veces ocurre el hecho de que hacemos una hipótesis simplemente por azar y no por fundamento. La idea es que siempre tiene que haber una hipótesis bien fundamentada. Entonces, con el fin de observar cada uno la aparición de la evolución del efecto y la relación con la diferencia de su frecuencia, le hacemos un seguimiento de varios años, los que están expuestos, los que no están expuestos, y luego vemos la variable respuesta en lo posterior. Entonces, acá tenemos la cohorte, ¿no? Tenemos en el presente una población a la cual se expone por sí sola al consumo de licor, por ejemplo, jóvenes de 20 años que empiezan a beber licor,
Y otro grupo 2 que no tiene la exposición, ¿no? Es cohorte no expuesta, grupo de jóvenes que no toman licor hoy en día, y los sigo a través de 20 años para ver si tienen alguna tumoración que implique cirrosis pulmonar. Los que toman licor puede ser que se pierdan en el tiempo y dejen de tomar licor. Y los que no toman licor puede ser que en el futuro tomen licor, así que yo voy a perder bastantes integrantes, o por lo menos un 20% de integrantes de la muestra. Es por eso que en los estudios de cohorte siempre se calcula con una fórmula que me permite tener una mayor cantidad en el tamaño. Y eso pues para tener la muerte muestral, o la muerte muestral se refiere a que se pierden integrantes de la muestra a través del tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de estudios que son costosos, son caros, son de larga data, ¿no? Y sobre todo pues se tiene que hacer un seguimiento con varios cortes en diferentes periodos del año, del tiempo, hasta llegar a un resultado final, ¿no? Entonces, repito nuevamente, el P1, población, en el ejemplo que hemos dado, de jóvenes que empiezan a tomar licor a los 20 años, y en el grupo 2, población 2, un grupo de corte no expuesta, a jóvenes que no toman licor a partir de los 20 años, ni lo tomarán nunca de repente. Hago un seguimiento a 20 años y espero analizar sus hígados para ver si tienen alguna tumoración oncógena, ¿ok? O tienen cirrosis hepática o algún tipo de esos problemas. Entonces, básicamente, la característica de las cohortes, fíjense que en el seguimiento, ¿qué espero yo? Esto es lo que esperaría si mi argumento teórico, hipotético, deductivo está bien planteado. Si mis libros, mi teoría, mis investigaciones, mis artículos científicos y toda la evidencia que yo he sacado, no solamente de Cochrane, sino de UpToDate, sino de Web of Science, JSTOR, ProQuest, Science Direct, Scopus, MedLife, PubMed, Lilac, toda la evidencia científica que yo he sacado, me va a establecer lo que yo podría encontrar. Y cuando yo hago el estudio, efectivamente encuentro eso, que la gente que está expuesta al factor de riesgo consumo de licor a partir de los 20 años, defínase operacionalmente consumo de licor como aquellas personas que consumen por lo menos 3 veces a la semana un trago de licor y en una de las oportunidades logre tener embriaguez, ¿ok? Con más de 3 copas, ¿ok? Entonces, a lo largo de los años, 20 años después, yo voy a tener que más o menos esta cantidad de estos expuestos hará cáncer de hígado o cirrosis. Mientras que la cohorte no expuesta no tiene exposición al consumo del licor, hago un seguimiento y solamente voy a tener, sí, voy a tener gente con cáncer hepático, pero no la cantidad que tengo en los que están expuestos al factor de riesgo, que es el consumo de licor. ¿Ok? Pero siempre hay que tener en cuenta esta condición, señores, que tienen que ser grupos homogéneos. Digamos que si la mitad de mis pacientes, sus padres han tenido cirrosis hepática y tienen cara genética, ellos no pueden entrar. Tiene que ser gente sin cara genética de cáncer hepático. Tiene que ser gente de un mismo estrato socioeconómico, cultural. Tiene que ser gente o persona o unidades de muestreo que no tengan otro tipo de exposición, que no tengan otro tipo de cánceres a la cual he hecho metástasis. Por lo tanto, siempre tienen que tener en cuenta que esto se hace con grupos de tipo homogéneo. ¿Ya? Siempre con grupos de tipo homogéneo. Ahora vamos a ver cómo se hace básicamente el análisis. Una cosa muy sencilla, ¿no? Muy, muy simple. Se hace una tabla de contingencia 2x2, ¿no? La causa, factor de riesgo y el efecto. La causa tenemos presente y ausente, ¿no? El efecto presente y ausente. En la A ponemos los que tienen el factor de riesgo y tienen la enfermedad. Por ejemplo, consumo de licor, cirrosis hepática. Vamos a dejarlo así. Consumo de licor, cirrosis hepática. En la casilla A tienen los que consumieron licor y tienen cirrosis hepática. En la casilla B, los que consumieron licor y no tienen cirrosis hepática. La casilla C, los que no consumieron licor y tienen cirrosis hepática. Y la casilla D, los que no consumieron licor y no tienen cirrosis hepática. Esta tabla de contingencia 2x2, la famosa tabla de Fisher, tienen que dejarla prendida acá, porque esto lo van a ver siempre y siempre y siempre y siempre. Y damos ya 3 sesiones revisando esto mismo e integrándonos a revisar esto mismo para que eso se quede fijado aquí, en el inconsciente, ¿no? Entonces acá tenemos la sumatoria A más C, B más D, y acá A más B, y acá sobre C más D. Entonces, ¿cómo calculamos una cohorte? ¿Cómo hacemos una cohorte para ver la exposición? Dicen que hay un factor de riesgo, si es que A sobre A más B, A sobre A más B, es mayor sobre C más D. ¿Sí? Si esto ocurre, entonces diríamos que la tasa de incidencia de expuestos es mayor que la tasa de incidencia de no expuestos. Habría un riesgo. Y ese riesgo tendría que ser mayor a 1.
Si calculamos acá A sobre más B entre C sobre C más D, nos dará un valor que es el riesgo relativo. Ese riesgo relativo tiene que ser mayor a 1. ¿Ok? Entonces, si es mayor a 1, entonces podemos decir que hay un riesgo importante. Por ejemplo, a ver, partamos desde una cohorte. Hago un ejemplo de una cohorte, ¿ya? Con el mismo caso. Ya. Pero una cohorte, como va de la causa hacia el efecto, la lectura tiene que ir de la causa hacia el efecto. Con consumo de licor, sin consumo de licor. Y cuando decimos que es mayor de 1, hay factor de riesgo. Si decimos que es 1, no hay nada. Si decimos que es menor de 1, es factor protector. Entonces decimos que de los que consumen licor, ¿no? Un porcentaje X, por ejemplo, 80%, hicieron cirrosis hepática. De los que no consumen licor, digamos que 30% hicieron cirrosis hepática. Es bastante, ¿no? 50% de diferencia. Pero olvidémonos del porcentaje de diferencia, que es lo que se aplica con chi cuadrado para establecer diferencia estadísticamente significativa. Eso ya lo hicimos en prueba de hipótesis. Eso ya queda descartado, ya está aprendido, analizado, ¿no? Todo. Entonces, solo centrémonos en el riesgo relativo. Entonces, hacemos la división A sobre A más B sobre C más D, ¿no? Entonces, y nos da un valor. Digamos que nos da el valor de 8. Y como va de la causa-efecto, la lectura es así. 8 personas que consumen licor hacen cáncer de pulmón versus una persona que no consume licor y hace cáncer de pulmón. Repito, 8 personas que consumen licor hacen cáncer de pulmón versus una persona que no consume licor y hace cáncer de pulmón. Así sería la lectura en una cohorte. Así sería que la tasa de incidencia es mayor a la de los expuestos que los no expuestos, y por lo tanto esta razón o este riesgo relativo nos indica que tomar licor causaría cáncer o es un factor alto de riesgo de cáncer. Entonces, en este un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Con enfermedad respiratoria grave, factor de riesgo tipo de ventilación, efecto de enfermedad respiratoria, ¿no? Hospitales con ventilación natural, ¿sí? Y hospitales con ventilación artificial. El factor de riesgo son los hospitales con ventilación artificial. El control sería hospitales con ventilación natural. Seguimiento, la frecuencia de la enfermedad respiratoria en hospitales estudiados, ¿no? Entonces, diríamos que aquellos hospitales que no tienen techo, no tienen nada, que no tienen, que diga, aire acondicionado, no tienen ningún tipo de extractor de aire, tendrían una exposición a tener pacientes con una enfermedad respiratoria grave. Y aquellos que tienen aire acondicionado y tienen condiciones óptimas, diríamos que también tendrían alguna probabilidad de tener una enfermedad respiratoria grave. Pero ¿cuál es la hipótesis? Acá, ¿qué nos dice? Factor de riesgo tipo de ventilación. Entonces uno espera que lo natural sea bueno, que lo natural sea lo mejor. Sin embargo, en el caso del COVID nos hemos dado cuenta que donde más se proliferó el COVID eran los lugares donde no había servicios de aire acondicionado, donde no había condiciones óptimas de saneamiento. Entonces, repensamos el estudio y decimos, no, un momento. Aquí los hospitales con ventilación natural, o sea, pobres, con pocos recursos, van a originar mayor probabilidad de enfermedad respiratoria que los hospitales con ventilación artificial. Porque eso tienen extractor de aire, aire acondicionado, sistema de oxigenación, ¿no? Disolución de oxígeno en el espacio, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación pues nos haría ver una probabilidad. Entonces yo tengo pacientes homogéneos, digamos pacientes en cuidados intensivos, con las mismas características. Paciente con cuidado intensivo está en sala de cuidados intensivos por una enfermedad que tenga, por ejemplo, que sea por problema gástrico, ¿no? Por una peritonitis. Y el otro grupo de pacientes también que estén en UCI con peritonitis. Todos jóvenes, entre 20 y 35 años, para que no haya factor de riesgo de la edad, ¿no? O de enfermedades preexistentes, o de alquitrán en pulmón acumulado por los años, sino homogéneo. Pero un hospital no tiene ventilación, o sea, es natural, ¿no? Al ambiente, y otro tiene sistema de extractor de aire y ventilación. Entonces yo esperaría que el hospital de ventilación artificial tecnológicamente médica adecuada reduzca el riesgo. Y el que está al natural tenga una mayor exposición al riesgo. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿no? Entonces encuentro de la siguiente manera. De los pacientes hospitalizados en UCI,
con ventilación natural el ambiente, me refiero al ambiente, que hacen enfermedad respiratoria, digamos, el 80%. Y de los que están en hospitales, ¿no? Con ventilación artificial, hacen enfermedad respiratoria 40%. Hay una diferencia. Entonces aplico mi chi cuadrado, veo que hay diferencia significativa y establezco que la ventilación natural es un riesgo para que una persona haga enfermedad respiratoria. Entonces veámoslo ahora en el riesgo relativo. Puedo decir que nos salga 13 personas, ¿no? Que tienen ventilación natural, hacen enfermedad respiratoria en UCI, versus una persona que tiene respiración artificial, que tiene ventilación artificial y hace enfermedad respiratoria en UCI. Así sería básicamente mi estudio de cohorte con respecto a enfermedad respiratoria grave. Muy bien, es algo simple, es algo sencillo. Vamos de la exposición a poder encontrar la patología o la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es? Una cohorte pues tiene algunas ventajas, ¿no? Unas ventajas y unas desventajas. La utilidad aquí es que estimamos la incidencia de la enfermedad en expuestos y no expuestos, lo que acabamos de llamar como riesgo relativo. Mide la fuerza de asociación, ¿no? Entre el factor de riesgo y el efecto, la enfermedad o la muerte, que eso se mide a través del chi cuadrado, ¿ok? Sobre todo porque es una tabla de contingencia de 2×2, utilizamos un chi cuadrado de Pearson o de Mantel-Hansel, y si es un valor esperado menor a 5, un chi cuadrado de independencia, no, test exacto de Fisher, que digo, test exacto de Fisher. Bueno, otra es que determinamos la relación tiempo-respuesta, dosis-respuesta entre factor de riesgo y efecto, ¿no? A mayor dosis, respuesta, a mayor dosis, tiempo de exposición, al factor de riesgo, mayor frecuencia de enfermedad. También, uy, algo pasó aquí, chicos, a ver si silencian el... Se vio sorprendente que sabíamos que era persona, pero no esperaba por favor. Bueno, tuve que silenciar a Fernando. Okay. Bueno, continuamos. Entonces, decimos que podemos estimar la fracción atribuible, ¿no? De causas atribuibles o factor de riesgo. Estudiar más de la enfermedad, ¿no? Estudios de poblaciones con factores de riesgo con patologías diferentes y podemos tener un diseño a escoger para estudiar casos bastante raros o complicados, ¿no? La ventaja de la cohorte en esta determinación es que no hay sesgo, ¿no? Ni memoria de estudio. En el caso control tenemos sesgo, porque hay sesgo de recuerdo. Acuérdense que el sesgo de recuerdo a veces es importante porque no nos recordamos incluso lo del año pasado. Hicimos un cuestionario muy interesante para que los jóvenes recordaban, un cuestionario en la sierra, ¿no? De Catacaos, en la sierra de Piura, y tiene una parte de sierra, y en esta parte de la sierra analizábamos nosotros si su comportamiento con respecto al uso de anticonceptivos durante los años anteriores. Curiosamente, los adolescentes no recordaban qué habían usado, lo recordaban muy vagamente, y ese se llama sesgo de historia, porque habían probado en la experiencia del desarrollo y crecimiento, ¿no? De su aprendizaje como persona adulta, diferentes métodos anticonceptivos. Y esos diferentes métodos anticonceptivos, pues no lo tenían fijados ni recordados por tiempos exactos. Uno le preguntaba, ¿has usado la píldora por más de 6 meses? La usé un tiempo, la dejé, usé ampolla, la dejé, usé esto, lo dejé, no se acordan nada, ¿no? O sea, hay un sesgo de historia bastante grande. En cambio, aquí en la cohorte no hay sesgo de recuerdo. No hay sesgo de recuerdo. Y eso mejora mucho la precisión, por eso que una cohorte es mejor que un caso control. Permite medir la exposición con más precisión, como lo estaba diciendo, y permiten estudiar factores de riesgo raros, ¿no? La desventaja es que a veces necesitamos mayor inversión, ¿no? Mucho tiempo, mucho dinero, no muchos números de individuos, porque por ejemplo de 200 personas, le hacemos un seguimiento en un año, nos quedan 110, se pierden como 90, ¿no? O sea, se pierden casi la mitad. Entonces hay mucha pérdida en el seguimiento. Son periodos largos de exposición, ¿no? ¿Quién quiere hacer un estudio que dure 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, ¿no? Como el caso del cigarrillo y el cáncer, que fue un estudio que demoró 42 años. ¿No? Hay pérdidas en el seguimiento también, ¿no? Como le decía, muerte, deserción, migración, no se adaptan a veces a una situación general, etc.
Hay sesgos de clasificación, de mala calidad de registros también, ¿no? Hay cambios de criterios diagnósticos, cambios de exposición al factor de riesgo. La gente abandona a veces su propia exposición. Por ejemplo, ya dejan de fumar, ya dejan de beber. Y eso nos permite reducir la probabilidad de tener una buena precisión, ¿no? Entonces vamos a seleccionar una cohorte expuesta. Una cohorte expuesta, o la cohorte simplemente, y su control, o la cohorte expuesta o no expuesta. La cohorte expuesta es simplemente cohorte, y la cohorte no expuesta también le llaman control. Así que cuando uso ambos términos no se compliquen, ¿no? Entonces, las personas que consumen una sustancia, ¿no? Por ejemplo, drogas, licor, cigarros, son gente expuesta. Una condición, por ejemplo, a lo mejor están estudiando una carrera, una profesión, están siendo entrenados o están llevando algún tratamiento o terapia que tú no les estás imponiendo, es parte de su exposición, autoexposición al problema. No, todos los fuerzas, ¿no? Ejemplos, problemas de interés susceptibles al mismo. Por ejemplo, ellos pueden hacer videojuegos, pueden jugar videojuegos durante 30 horas semanales, 60 horas semanales, ¿no? Y entonces ellos se autoexponen a ese riesgo. ¿Tienen alguna condición o tienen o consumen alguna sustancia, alguna enfermedad? O pueden ser adictos a los analgésicos, ¿no? Toman uno, otro analgésico y otro analgésico y bueno, eso genera ciertos problemas de exposición. Y esa es una persona lectiva para poder hacer una cohorte. Asegurar el seguimiento también de los grupos y posibles pérdidas, eso tiene que tenerlo claro, y determinar y considerar las posibles variaciones del factor de riesgo, porque a veces, bueno, tomaban mucho, pero ya no toman. Descansó un tiempo, vuelve a tomar, ¿no? Entonces, son cosas que no la podemos manejar. No vamos a decirle al paciente, oye, tú te metiste en mi estudio tomando licor 2 cervezas diarias, tienes que seguir. Eso no se puede, porque no es un experimento y además no es ético. No cumple con la declaración de Helsinki, no cumple con ninguno de los parámetros que requieren pues la ética y deontología de cualquier profesión del área de la salud, ¿no? Hay que completar también la causa suficiente, ¿no? Un periodo de inducción biológicamente apropiado, porque a veces no se da la causa por completo, asumimos como una cohorte expuesta y a las finales no está expuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Definir el punto de corte, lo voy a volver al año, a los 6 meses, a los 2 años, siempre implica una cohorte hacer un seguimiento. Empieza a tener la causa hoy en día de manera autoexpuesta y yo lo voy a seguir a través del tiempo y a ver si desarrolla el efecto. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme en qué momento va a ser el punto de corte, qué dice la literatura, qué dicen las investigaciones. Lo voy a hacer al año, a los 2 años, a los 3 años, a los meses, ¿no? ¿Qué me dice la literatura científica con respecto a esto, ¿no? La selección de la cohorte no expuesta o del control, ¿no? ¿Cómo los escojo? Individuos de la población general con características similares a la cohorte. Quiere decir que una cohorte expuesta y una cohorte no expuesta son como 2 hermanos gemelos. Yo elijo, por ejemplo, una persona de 20 años, mujer, de procedencia, estrato socioeconómico D, y además que tenga ingresos por debajo de los 500, que no estudie, sea madre soltera, sea de educación primaria, y además vive en una vivienda de esteras. Entonces la cohorte no expuesta y la expuesta deben cumplir ambos criterios, ¿no? Ambos criterios. Entonces, obviamente, eso tiene que definirse de manera muy clara. También las tasas de enfermedad de la población en general esperado, ¿no? Específicas por las variables de interés. O sea, quiere decir que las variables de la expuesta y la no expuesta tienen que tener la misma probabilidad de enfermedades. No puede ser una que tenga mayor posibilidad de enfermarse que la otra. ¿Ok? Sin embargo, las tasas pueden ser más altas que la cohorte expuesta, incluyendo expuestos y no expuestos. Hay que tener mucho cuidado en esto porque las tasas se te pueden cambiar, ¿no? Las poblaciones de donde se extraen las tasas, lo más similar de donde se extrae la cohorte expuesta, siempre. Como les digo, una cohorte no expuesta es el gemelo de la cohorte expuesta, ¿ok? Y disponer de registros confiables. Siempre tener personas que nos permitan hacer una medición confiable, ¿no? O, bueno, y luego ahora pasamos con el segundo motivo del análisis del día de hoy, que es el caso control. En el caso control sabemos que va al revés, parte del efecto en el presente y la causa en el pasado. Entonces va del efecto a la causa. Por ejemplo, hoy día tú coges al enfermo. Hoy día tú analizas al paciente con cirrosis hepática. Tenemos una persona con tumor hepático, cirrosis hepática. Entonces tenemos una muestra con cirrosis hepática y una muestra control, ¿no? Que no tiene cirrosis hepática. Entonces tenemos los casos, tenemos los controles, ¿no?
Grupo de individuos con el efecto son los casos, o sea, con cirrosis hepática. Ya viene del efecto en el presente a la causa en el pasado. Mientras que los controles son individuos sin el efecto, o sea, otro grupo que no tiene cirrosis hepática. Y vamos a analizar si en el pasado consumía licor, cuántas veces, cuántos años, cuántas veces por semana, cuántos tragos por día, etc. Y sobre todo si era trago corto, si era cerveza, si era esto, si era lo otro, ¿no? Con el fin de observar la presencia o ausencia del factor de riesgo como característica para aclarar una participación de la presencia de ese factor. Y veámoslo así. Un caso control es un estudio aplicado, explicativo, retrospectivo, comparativo, longitudinal, proyectivo. Una cohorte es un estudio aplicado, explicativo, prospectivo, comparativo, longitudinal, proyectivo. Repito, ¿qué palabra hace la diferencia? Que el caso control es retrospectivo y la cohorte es prospectiva. Repito entonces, el caso control es aplicado, explicativo, retrospectivo, comparativo, longitudinal. La cohorte es aplicado, explicativo, prospectivo, comparativo, proyectivo, longitudinal. Entonces la diferencia solo es una, que el caso control es retrospectivo y la cohorte es prospectiva. Entonces, todo lo que yo he dicho es la definición del concepto de caso control. Entonces, vamos a tener aquí los casos, adultos con cirrosis hepática, los controles sin cirrosis hepática, gemelos, ¿no? O sea, gemelos me refiero a que los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, o sea, la homogeneidad de los dos grupos, sean precisos. Este tenga 40 años, este tenga 40 años, este tenga tumor hepático, este no tenga tumor hepático, este es casado, este también es casado, secundaria completa, ¿no? Tienen esposa, conviviente, viven en un lugar, no, en un lugar humilde, pero viven de material noble, tienen 2 hijos los dos en promedio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque incluso podría haber otra patología, como por ejemplo, cáncer a nivel de algún otro órgano, y eso es un criterio de exclusión, ¿no? Por ejemplo, si este tiene tumoración hepática, este no tiene que ser con cáncer de pulmón. Este no tiene que tener ningún tipo de cáncer, ¿no? Porque a lo mejor la tumoración hepática es una metástasis del cáncer de pulmón o de otro seno del cuerpo, de piel. Entonces hay que tener mucho cuidado con los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Aquí yo eliminaría a los que tienen enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, cáncer o cualquier otro tipo de cáncer, ¿no? Pacientes psiquiátricos también, ¿no? Pacientes que tengan distorsión de la naturalidad del recuerdo. Eso implicaría que te pueden mentir todo lo que ha vivido en su vida y te pueden inventar una historia de alcohólico cuando a lo mejor jamás ha probado el licor. O sea, lo que tienen enfermedades mentales, crónicas y degenerativas los eliminaríamos y los excluiríamos a aquellos que no cumplen con los criterios de inclusión. Entonces, señores, tenemos los casos, tenemos los controles. Los casos y los controles. Con cirrosis hepática casos, sin cirrosis hepática los controles, a buscar si en el pasado el nivel de exposición, a ver si en el pasado, esto no se me actualizó bien, hice una actualización, pero parece que no se hizo. ¿No? Que en el pasado, ya, ahora sí, bueno, ahí está. Okay. En el pasado, si consumieron o no consumieron licor, ¿no? Entonces, estas personas que tienen cáncer de pulmón, ¿cuántas de ellas consumieron licor? Y las que no tienen, ¿qué diga? Cáncer de hígado, cirrosis hepática, ¿cuántos de ellos consumieron licor? Versus los que no tienen cáncer de hígado, ¿cuántos de ellos consumieron licor? Entonces yo esperaría, para aplicar un chico cuadrado, que el 80% de aquellos que tienen cáncer de hígado hayan consumido licor con los criterios de inclusión que sea bebedor, mientras que solamente 42% de los que no tienen cáncer de hígado eran consumidores de licor. Había una diferencia de 40 y tantos por ciento, por lo tanto hay diferencia estadísticamente significativa, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna, y por lo tanto el P es menor de 0.005, o menor de 0.001, pero eso no nos importa ahora, nos importa el riesgo relativo en la corte y el odds ratio en el caso control. Para eso vamos a ver entonces la expresión que estamos viendo aquí. Tenemos los casos, ¿no? Y esperaríamos que estos casos que están aquí, que están enfermos todos, los controles están sanos todos, vamos a ver en el pasado cuántos estuvieron expuestos al factor de riesgo y cuántos no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Tanto los casos como los controles. Entonces, en los casos voy a encontrar con o sin factor de riesgo y en los controles con o sin factor de riesgo. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a la tablita que nos interesa. Esta es la calculadora del riesgo, ¿no? La calculadora de la razón de momios o la razón de Warlock de ventajas o la razón del odds ratio o OR. Aquí yo coloco nuevamente mi tablita de doble casilla, doble entrada, ¿no? O la tabla de 2x2 de Fisher, ¿no? Donde tengo acá el presente y el ausente, el factor de riesgo y el efecto casos y controles, presente y ausente también, ¿no? Entonces acá tenemos ABCD, lo mismo de manera tradicional. Entonces digamos que acá yo tengo cirrosis hepática,
y consumo de licor, ¿no? Entonces yo esperaría efecto con cirrosis, sin cirrosis, con consumo de licor, sin consumo de licor. Yo podría tener acá 80-30 y acá podría tener 10-104. Más o menos una cosa así, ¿no? Entonces acá sería la sumatoria A más B, acá la sumatoria C más D, hacia abajo A más C, hacia abajo B más D. Entonces yo digo, A sobre A más C, A sobre A más C, debe ser mayor que B sobre B más D, que B sobre B más D. Esto significaría que la frecuencia de casos con el factor de riesgo es mayor que la frecuencia de controles con el factor de riesgo. Y eso es lo que se espera encontrar. Y si no se espera encontrar, bueno, es un hallazgo igual. Entonces, al hacer la eliminación correspondiente, se va A, se va B, y nos queda que A sobre B es mayor que C sobre D. Estos son los momios en expuestos mayor que los momios no expuestos. Y la razón de momios sería más o menos así. A sobre B sobre C más D, ¿no? La razón de momios tendría que ser mayor a 1. ¿Cómo interpreto esto? De la siguiente manera. Digamos que el caso control nos sale 20. Con cáncer de hígado, sin cáncer de hígado y beber. 20. 20 personas con cáncer de hígado bebieron versus una persona sin cáncer de hígado que bebió. Repito, 20 personas con cáncer de hígado que bebieron versus una persona sin cáncer de hígado que bebió. Otra vez, 20 personas con cáncer de hígado que bebieron versus una persona sin cáncer de hígado que bebió. Entonces, eso significa la razón de momios. El valor que sale, 20, 18, 19, 30, 31, lo que sea, en una tabla de contingencia 2x2 nos implica un valor de riesgo. Y ese valor del riesgo o esa razón de valor de ventajas, en este caso de los casos y controles, básicamente se hace para estudios retrospectivos. En la cohorte, para estudios prospectivos. Y aquí partimos del efecto hacia ver la causa en el pasado. Entonces, señores, esto es bien sencillo, bien bonito, bien interesante. La gente cuando ve esto se asusta, se complica la vida, pero no es nada del otro mundo. Lo que tenemos que entender aquí simplemente es que este estudio es ventajoso en comparación al otro, así que hay que conocer su verdadera utilidad. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el efecto de la brucelosis con factores de riesgo en gente que cría animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los factores de riesgo. El efecto de brucelosis, positivo o negativo. Enfermos de brucelosis en el Ande. No enfermos, sanos de brucelosis en el Ande. Todos crían sus animales, tienen sus granjas, sus corrales, ¿no? Entonces, acá lo que nos importa es el factor de riesgo, tamaño de los corrales. Mientras más amplios, menos concentración de las bacterias y los virus, por lo tanto, mejor condición. Consumir productos lácteos crudos es otro factor de riesgo, ¿no? Acá corrales pequeños, productos crudos, ¿no? Ventilación de la vivienda, poca ventilación de la vivienda, otro factor de riesgo, viviendas muy cerradas, tapiadas con barro al interior, similar al adobe, por lo tanto mayor concentración de bacterias y polución, contacto directo con los animales, bueno, se duerme con los animales, con el chancho, con los cuyes, con los perros, con todo, ¿no? Entonces vamos a ver si están presentes o ausentes y retrocedemos en el tiempo. Los que tienen brucelosis, ¿no? Y cuál es su nivel de exposición al tamaño de los corrales, reducidos, productos lácteos crudos, ventilación de la vivienda y contacto directo con animales. Saben que el tener contacto directo con animales más o menos tiene un promedio de 213 patologías por persona. Una persona que cría animales tiene un promedio de 213 enfermedades en su vida, ¿no? De diferente tipo, desde una simple alergia epitelial hasta problemas que tienen que ver con asma bronquial o problemas más serios como incluso infecciones de otro tipo, ¿no? Entonces acá tenemos positivo y negativo con retroceder en el tiempo, presentes y ausentes, ¿no? Entonces tenemos con brucelosis, sin brucelosis y acá la exposición a los factores. Similar a lo que habíamos hablado de con cirrosis, sin cirrosis y acá toma licor, no toma licor, ¿no? Es lo que trata de ver un caso control, por eso va hacia el pasado. Entonces, ¿cuál es la utilidad? La utilidad, en primer lugar, es estimar la probabilidad de la exposición de un factor de riesgo en enfermos y sanos. Eso es definitivo, porque tengo los enfermos y los sanos, diagnosticados. Medir la fuerza de asociación entre una enfermedad, un evento y un interés, ¿no? Y uno o más factores o antecedentes. Puede ser un solo factor de riesgo estudiado, o puede ser más factores de riesgo. Yo puedo establecer varias causas, varias tablas de odds ratio para determinar factores de riesgo por cada una de ellas.
Determinar la proporción de casos y de controles expuestos a un factor de riesgo. Estudiar enfermedades raras y poco frecuentes. Esto es muy útil, ¿no? Porque yo tengo que buscar los casos, identificarlos. En cambio, en otros estudios, como el correlacional, todos tienen ambas variables. En el caso control, no. Los casos son raros, son extraños, y tengo que identificarlos, buscarlos, ubicarlos, ¿no? Estudiar enfermedades de largos periodos de incubación. Otra ventaja es evaluar, ¿no? Con respecto a los estudios de casos y controles, evaluar múltiples factores de riesgo por una enfermedad. Son rápidos y poco costosos porque haces un seguimiento retrospectivo, un cuestionario, una historia clínica, ¿no? Una historia clínica que simplemente se la des al paciente estando allí, pero explora su pasado, por lo tanto es longitudinal. Mucho cuidado, es longitudinal, ¿ok? No es transversal. Entonces requieren menos sujetos para el estudio que otros diseños, como el cohorte o el experimental. No dependen de la incidencia de la enfermedad y no hay pérdidas de seguimiento, porque en direccionalidad parte del efecto en el presente a la causa en el pasado. Es retrospectivo, por lo tanto longitudinal. Desventajas. No son eficientes para estudiar factores de riesgo raros, pero sí para enfermedades raras. ¿Ok? La cohorte era para factores de riesgo raros. ¿Ok? Sesgo de memoria. La gente puede mentirte, pero no porque quiere, porque simplemente creó una nueva realidad en su mente a través del paso del tiempo. A veces pasa que uno cuenta una historia y que esa historia se vuelve parte de ti. Y se vuelve parte de ti no porque sea cierto, sino que la repetiste tanto que inconscientemente ya te pertenece, ¿no? Como los famosos bebedores sociales, ¿no? Que empiezan a contar historias y luego te encuentras con un amigo después de 20 años que te cuenta una historia en una reunión y resulta que todo lo que cuenta fue invención, pero se forma parte de su realidad por la costumbre de contarla, a medida de la socialización. Imagínate si eso pasa en la gente normal y sin problemas, en una patología grave, con el sesgo de recuerdo, esto es mucho peor. Entonces, obviamente, el sesgo de recuerdo es muy complicado, ¿no? Entonces, este tiene muy altos sesgos de memoria, recuerdo y selección. Es difícil establecer una relación temporal entre la exposición y la enfermedad, porque no sabemos en qué momento se expuso, realmente cuándo empezó a consumir el licor. Dice que a partir de los 15 años, pero ¿será cierto? ¿Será a lo mejor a los 6 años, 7 años, o a lo mejor a los 20, 30? No lo sabemos con precisión, pero sí sabemos que hay una exposición que puede salir de aquí. Por lo tanto, el estudio es un poquito más débil que la cohorte, pero es más barato y es la primera aproximación, ¿no? No se puede estudiar más de una enfermedad simultáneamente, porque acá sí es básico una sola enfermedad. En las cohortes sí es diferente. Acá no se puede estudiar más de una enfermedad simultánea. Es difícil de selección, ¿no? Los casos y controles tienen una muy difícil selección por el diagnóstico, ¿no? Poco sensible y poco específico. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir un paciente con la enfermedad hospitalizado que tenga el diagnóstico de repente un postoperado, pero a veces la gente asume tener alguna patología sin tenerla. Tenemos que creer en la palabra, en la persona. Entonces ahí hay que tener mayor especificidad y sensibilidad en el diagnóstico de la enfermedad y estar seguros de que la enfermedad está ocurriendo. La fuente de los casos, historias clínicas, registros hospitalarios, registros de consultorios, encuestas de morbilidad, protocolos de autopsia, certificado de defunción. Pero yo he hecho casos y controles con entrevista a una persona que me ha contado su pasado. O sea, he hecho una historia clínica en vivo. Entonces eso puede tranquilamente sopesarse también, ¿no? Enfermedades menos frecuentes y más graves, degenerativas y mortales, más probablemente en hospitales se pueden encontrar. Hay que asegurar la veracidad y la confiabilidad y la exactitud de los datos porque siempre tiene este sesgo, el caso y control, ¿no? El sesgo de la veracidad y la confiabilidad porque el recuerdo siempre nos traiciona. En una oportunidad, un grupo de investigadores hacía un estudio sobre bullying en escolares y este grupo de investigadores entrevista a personas que son bulleadas en un colegio. Y este estudio multicéntrico lo que trataba de hacer es cada 2 años evaluar cómo había sido el bullying y su recuerdo y o el impacto en la personalidad. Entonces, después de 10 años de haber analizado a estas personas jamás recordaron tener bullying o haber sido víctimas de bullying. Lo borraron completamente de su memoria, por lo tanto es muy preocupante el sesgo de memoria, ¿no? Entonces hay que tener, y son personas normales, por si acaso. No hablo de distorsiones de personalidad, patologías, nada. Hablo de que ciertas personas, por repetir tanto algún hecho, o alguna fantasía, o algún hecho evidente o no evidente, pero que estuvo a punto de ocurrir, lo forma parte de su verdad y se queda con esa verdad para toda su vida. Selección de casos. Criterios diagnósticos sensibles y específicos, ¿no? Identificación de casos definiendo claramente la población de origen.
definitivamente, hospital, lugar, paciente con diagnóstico, enfermo, etc. La probabilidad de un caso para ser incluido debe ser independiente de su exposición al factor de riesgo. O sea, el caso es el caso. Yo no tengo que sospechar ni saber que estuvo expuesto al licor. El paciente con cirrosis hepática, yo no tengo que saber que ese paciente había sido alcohólico. Yo simplemente lo selecciono a ciegas, sin que esté relacionado, porque si no voy a forzar el resultado. ¿No? Descartar los casos terminales asociados con enfermedad grave o con un estudio que se basa en morbilidad, ¿no? Todos aquellos que son terminales, pues es probable que te cuenten algo no adecuado, o es probable que simplemente no haya suficiencia, o no esté inconsciente, no esté lote of Aberg, ¿no? Para poder darte la información. No se requieren muestras representativas de los casos, ¿no? El propósito es validar y no generalizar. Esto es muy importante porque a veces los casos son tan escasos y tan pequeños. Sin embargo, hemos hecho investigaciones donde los casos se han cumplido con la representatividad, ¿no? Y la selección de los controles hay que tener el mismo cuidado que el de los casos, deben proceder de la misma población, con el mismo criterio de inclusión, exclusión, eliminación, no pueden ser otro tipo de controles, y no es requisito que sean representativos de la población, ¿no? Estos simplemente no tienen que cumplir una representatividad porque es una selección, ¿no? La probabilidad de hacer control para ser incluido debe ser independiente de su posición al factor de riesgo estudiado. O sea, el sano, yo no debo decir es sano y no toma. No, tiene que ser sano y yo no debo saber si toma o no toma. Y el control y el caso, yo debo saber que tiene el cáncer, la cirrosis hepática. No debo saber si toma o no toma, ni siquiera aproximarlo. Si yo ya sé algo de ello, tengo que eliminar a la unidad de la muestra porque mi sesgo va a contaminar con los resultados. Hay que tener mucho control ahí, ¿no? Eh, si existe un factor de confusión, son necesarios los controles pareados, 1 a 1 hasta 1 a 4. A veces hay un factor de confusión, por ejemplo, un factor como, por ejemplo, la procedencia, Costa Sierra Selva. Entonces, yo no puedo hacer nada porque la gente está dispersa. Entonces yo lo que haría, pues, 2 controles por caso, 3 controles por caso, hasta 4 controles por caso, ¿no? Para mejorar mis intervalos de confianza y tener mejor precisión en mi cálculo de mis casos y controles. Bueno, señores, gracias. Estas son mis redes sociales. Le voy a mandar yo a Jorge, a los organizadores, la diapositiva con los links y todo para que ellos lo compartan. Y bueno, espero que les haya gustado la presentación, solamente para aclarar al final. Este es un repaso de las pruebas estadísticas. Hoy no son las pruebas estadísticas, hoy es el riesgo. En esta tabla de contingencia 2 por 2 lo que se aplica es la nominal por nominal. Chi cuadrado de Fisher, ¿no? De toda la selección de pruebas estadísticas que podemos aplicar en todo nuestro trabajo. Bien, señores, muchas gracias. Ha sido un gusto haber compartido esto con ustedes. Y bueno, estoy dispuesto a las preguntas. Muchas gracias, doctor Luis. Chicos, si alguno tuviera alguna pregunta, vamos a dar algunos minutos para que el doctor pueda responderlas. Y en caso de que no hubiera alguna duda, ya vamos a mandar el link para el pase de lista final.
Doctor, ya que usted es el anfitrión, no sé si a usted le aparece alguna de las preguntas. No, no, no tenemos ninguna pregunta. Todo está Sí, conforme. acá Te tengo paso una la pregunta anfitriona. de uno de los chicos que dice Ujú. acerca de su investigación, que su investigación es acerca de COVID y que cómo podrían hacer para analizar la base de datos y ver si las semanas de votación han influido con la curva de contagios. Es un diseño diferente. Ahí estamos hablando de un estudio ecológico. Y en un estudio ecológico tú trabajas un diseño, ya sea en paneles, con un horizonte temporal a través de una exposición, ¿no? Entonces tienes un panel, o también que se llama estudios post facto, tienes una semana antes, 2 semanas antes, 3 semanas antes, surge el evento, una semana después, 2 semanas después, 3 semanas después, y luego vemos el efecto posterior. Ese es un estudio post facto, o que le llaman longitudinal de una sola casilla. Esa es una situación. Ahora, para ver con respecto a la mortalidad, puedo utilizar un diseño, pero con pruebas estadísticas tipo Kaplan-Meier o tipo tablas de mortalidad de Bonferroni. Entonces, cuando hablamos del Kaplan-Meier o las tablas de mortalidad de Bonferroni o simplemente las curvas normales de mortalidad, te va a permitir a deducir en escalera, ¿no?, la cantidad de mortalidad que ocurre por un evento dado. Pero básicamente es un diseño ecológico, ¿no? En un diseño ecológico se puede trabajar, no sé si su universidad lo permita o no, pero para un artículo científico se puede hacer un buen trabajo de ese tipo. Obviamente sería retrolectivo porque recogería información secundaria, ¿no? Porque no es información primaria. Pero es viable y se puede hacer. Como un buen artículo se puede hacer. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Ujú, sí, creo que esas son todas las dudas. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido una excelente ponencia. Los chicos también están muy agradecidos con usted. Y vamos a dar vamos a pasar por el chat el pase de lista final. Y muchas gracias con todos también. Gracias, un gusto. Te voy a pasar el anfitrionaje, ¿eh? Está bien, doctor. Muy bien, gracias. Yo me retiro. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Hola,